En este video veremos un misterio sin resolver por cada país latino, desde desapariciones misteriosas y forzadas hasta momentos de corrupción política típicos de Latinoamérica. Todos los casos que verán son reales y hasta el día de la fecha de publicación de este video no han sido explicados. Al hacer la investigación para este video seleccioné casos y misterios que tuvieron gran impacto en sus respectivos países. Te invito a que veas todos ya que son muy interesantes. Me quedé con una amplia lista de misterios sin resolver que pueden dar para una segunda parte de este video, así que si les gustaría verlo no olviden dejar su like y su comentario. En mayo de 2022, en el hermoso estado de Morelos, empezaron a circular un montón de noticias haciendo referencia a un supuesto vengador anónimo. Este vengador se hacía llamar a sí mismo el limpiador de Morelos, y su principal objetivo era acabar con la vida de personas que hayan perpetuado la sexualidad de mujeres y que hayan robado infantes. Todo esto se supo gracias a que explícitamente dejaba cartulinas con su mensaje y su objetivo. Los hallazgos de las personas a las que el limpiador de Morelos les quitó la vida sucedieron entre el 5 de mayo y el 10 de mayo. En las dos escenas donde dejó 3 víctimas, el limpiador de Morelos siempre dejaba el mismo mensaje que decía lo siguiente: hijos de su madre, eso les va a pasar a todos los que anden robando niñas o anden haciendo mamadas con niñas y mujeres, en Cuautla o en el estado. Atentamente, el limpiador. Aquí lo curioso es que la caligrafía entre ambas cartulinas era diferente, por lo que se cree que no era solo una persona, sino que era toda una organización. El fiscal Uriel Carmona y la fiscalía se pusieron a investigar el caso muy de cerca. Dijeron que la justicia por mano propia estaba totalmente prohibida y que el perpetrador o los perpetradores recibirían el peso de la justicia. Sin embargo, nunca se supo la identidad y esto quedó al final como una anécdota. Lo que les voy a contar es uno de los sucesos más extraños en el rubro político de Guatemala y una clara muestra de la corrupción. Los hechos ocurrieron un 19 de febrero del 2007. 3 diputados y su chofer se dirigían a la ciudad de Guatemala para asistir a una sesión del Parlamento Centroamericano. La camioneta donde iban fue interceptada y fue encontrada en el kilómetro 36 de la carretera hacia El Salvador. La camioneta había sido quemada con las 4 personas dentro. Gracias al GPS que se encontraba en la camioneta pudieron dar con los 4 responsables, los cuales eran 4 agentes de la élite de la policía guatemalteca. Aquí empieza lo turbio, así que sujétense los calzones. Los 4 policías detenidos fueron enviados a la prisión de máxima seguridad llamada El Boquerón. Se esperaba entrevistarlos para saber quién había organizado el ataque, pero 3 días después un grupo armado entró a la prisión y acabó con la vida de los 4 agentes. Estos atacantes atravesaron 7 filtros de seguridad y terminaron su trabajo con la mayor libertad del mundo. Toda esta situación causó un montón de renuncias y despidos en el Gabinete de Seguridad de Guatemala. Al final se determinó que todo esto había sucedido por vínculos de los funcionarios con sustancias ilícitas, pero a día de hoy se sigue considerando como un misterio sin resolver. La noche del sábado 6 de febrero del 2021, Keila Patricia Martínez Rodríguez, una estudiante de enfermería de 26 años, se encontraba en la ciudad de La Esperanza. Alrededor de las 11:30 de la noche, Keila fue detenida por agentes de la Policía Nacional junto a su acompañante, el doctor Edgar José Velázquez. La justificación del arresto fue que estaban incumpliendo con el toque de queda establecido en Honduras por el COVID-19. Ya estando en prisión, Keila fue separada de Edgar, y de forma misteriosa supuestamente Keila intentó quitarse la vida cortando su respiración con su propio suéter. La versión de los policías que la encontraron fue que encontraron a Keila aún con signos vitales y se la llevaron al hospital para intentar reanimarla. Sin embargo, el informe de los médicos contradijeron todo esto. La versión de los médicos es que Keila llegó al hospital ya sin signos vitales. Los forenses coincidieron en que se trataba de un homicidio. A día de hoy no se sabe quién fue, por lo que el caso de Keila sigue siendo una terrible injusticia y un enigma. El cementerio clandestino de Chalchuapa es uno de los casos más trágicos en la historia reciente de El Salvador. Todo comenzó la noche del 7 de mayo de 2021.
en el municipio de Chalchuapa. Vecinos del callejón alertaron a la policía tras escuchar gritos desesperados provenientes de la vivienda número 11. Al llegar, las autoridades encontraron una escena horrible: los cuerpos sin vida de dos mujeres, Mirna Cruz Lima, de 57 años, y su hija Jacqueline Cristina Palomo, de 26 años. El dueño de la casa y responsable se encontraba ahí, Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía que había sido destituido en el 2005. Ahí no acabaría toda la cosa, y es que cuando los policías se pusieron a investigar la casa completa, encontraron una fosa común clandestina con 40 cuerpos ahí apilados. En los próximos días y con las investigaciones pertinentes, lograron arrestar a 9 individuos, entre los cuales se encontraban ex policías y ex militares, descubriendo que había una red de complicidad bastante grande. Al final se descubrió que Hugo no era un psicópata que actuaba bajo impulso, sino que trabajaba bajo contrato. A pesar de que Hugo obtuvo una sentencia de más de 70 años, a día de hoy no se saben realmente a cuántas personas privó de su vida y, lo más importante, quiénes fueron los que contrataron sus servicios, por lo que sigue siendo una injusticia para las familias afectadas. David Gimelfarb era un estudiante de psicología estadounidense de 26 años, originario de Chicago. Decidió ir de excursión al Parque Nacional Rincón de la Vieja, ubicado en Costa Rica. David dejó su pasaporte, dinero y teléfono celular en el hotel donde se hospedaba. Condujo su vehículo de alquiler hasta la entrada del parque, se registró en la caseta de guardaparques e ingresó solo para hacer una caminata, y nunca más se le vio salir. Las autoridades costarricenses hicieron de todo para poder encontrarlo. Durante semanas estuvieron en el bosque usando todos los recursos posibles, pero no hubo éxito. Desde entonces y desde hace 15 años, los padres han gastado todos sus recursos para encontrar a David, ofreciendo una recompensa por $100,000 para quien les dé información de su paradero. Ellos sostienen que David fue secuestrado y en el primer minuto fue sacado del parque, pero jamás les pidieron algo para su rescate. Un detalle bastante triste es que el padre de David falleció en los años recientes y jamás pudo encontrar a su hijo. Jamás se encontró ni un solo rastro de David. De nacionalidad holandesa pero desaparecidas en Panamá, Chris Kemmers y Lisanne Froon se encontraban visitando un sendero llamado El Pianista, ubicado en Panamá. El paisaje era el típico montañoso perfecto para senderismo, por lo que las chicas solo llevaban una mochila compartida que les ayudaría a hacer su recorrido, que se estipulaba que era de pocas horas. Testigos las vieron entrar a El Pianista. Ellas subieron fotos a redes sociales y, sin embargo, jamás se les volvió a ver. El 2 de abril de 2014, un día después, empezó la investigación. Como se imaginarán, no hubo éxito. 10 semanas después, una mujer indígena que vivía por la zona encontró esa mochila que Chris y Lisanne llevaban. Uno pensaría que estaba en unas condiciones deplorables después del paso del tiempo, pero no. La mochila estaba en perfecto estado y con todas las pertenencias intactas. Estaba el dinero en efectivo que ellas llevaban, sus 2 celulares, sus pasaportes, sus lentes de sol y una cámara. El día de su supuesta desaparición, 3 horas después de iniciar el senderismo, llamaron al servicio de emergencias de Honduras sin éxito, ya que no tenían señal telefónica. Aquí viene lo aterrador, y es que durante los siguientes 11 días siguieron intentando contactar con el servicio de emergencias sin éxito. En la cámara que estaba en su mochila encontraron 90 fotos que se tomaron 8 días después de su desaparición. Las fotos en su mayoría eran todas oscuras, donde se veían un par de detalles con el flash de la cámara, pero en una de las fotos se llegaba a apreciar el cabello de Chris y bolsas de plástico rojas. En la sucesión de fotos se encontraba la foto 508 y la 510, pero no se encontraba la 509, lo que le hizo entrever a las autoridades que hubo una evidente manipulación humana. Meses después se encontraron restos de ambas en el río, y el caso se cerró oficialmente como un accidente. Las autoridades concluyeron en que se perdieron, se cayeron por un risco y luego el río las arrastró. Sin embargo, las evidencias encontradas hacen creer que no fue así, y que su razón de fallecimiento fue diferente, principalmente por la eliminación de la fotografía 509 y porque su mochila fue encontrada en un estado casi perfecto. A día de hoy sigue siendo un misterio, ya que la gente simplemente no puede coincidir con la conclusión de las autoridades. Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito,
no era un preso común, era sobrino de un famoso vendedor de sustancias muy malas para el cuerpo y que ustedes, bellos espectadores, jamás deberían consumir. Quirinito se encontraba cumpliendo una condena de 20 años en un centro de corrección en República Dominicana. En mayo del 2017 fue trasladado a otra prisión a petición de sus abogados, ya que Quirinito tenía cáncer de lengua terminal. Debido a este cáncer se le concedió prisión domiciliaria y 2 meses después falleció, o eso es lo que se dice. El médico que lo atendió dijo que falleció por un infarto al miocardio, pero no hubo velatorio público. La esposa de Quirinito dijo que su cuerpo había sido incinerado inmediatamente que falleció, por lo que todo esto inevitablemente olía a ano abierto. Meses después la fiscalía se dio cuenta de que Quirinito no había fallecido, no había registros de cremación oficiales y los oncólogos que supuestamente lo habían tratado dijeron que no estaba en fase terminal como para morir tan rápido. El escándalo fue tan grande que un montón de funcionarios públicos fueron retirados de su cargo. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero de Quirinito, y si acaso sigue vivo, este año cumpliría 7 años como prófugo de la justicia. Todo ocurre en la madrugada del 31 de octubre de 2010 en Bogotá. Luis Andrés Colmenares Escobar, un estudiante de 20 años, salió de fiesta con sus compañeros a una típica discoteca de por ahí. Luis y 2 de sus amigas salieron a comer para bajarse la peda, y poco tiempo después de que terminaron de comer, Luis cayó en un caño donde había puras aguas de lluvias y la corriente lo arrastró. Sus amigas llamaron a las autoridades. Los bomberos llegaron a las 4 de la madrugada, hicieron una búsqueda y no encontraron nada. En la noche de ese mismo día volvieron a recorrer la zona y encontraron el cuerpo de Luis. La versión de las autoridades concluyó en que Luis había fallecido por ahogamiento, pero la familia de Luis no estaba contenta con esa decisión. Ellos estaban seguros de que el cuerpo había sido plantado ahí después de la primera revisión de los bomberos y contrataron a un forense privado. El forense privado les dijo que Luis había recibido 7 golpes en el cráneo, lo que sugiere que había recibido una paliza antes de perecer. Las 2 amigas que acompañaban a Luis fueron llevadas a juicio, pero fueron absueltas por falta de evidencia. Sin embargo, esto sirvió para que las autoridades cambiaran su conclusión y afirmaran que sí fue un homicidio. A día de hoy no se sabe quién le quitó la vida a Luis. Efraín Ruales fue un actor, modelo, músico y presentador de televisión ecuatoriano. Era una de las figuras más queridas de la televisión ecuatoriana, presentador del programa En Contacto de Ecuavisa. Meses antes de lo que les voy a contar en unos momentos, Efraín había cambiado su actitud carismática por alguien paranoico. En redes sociales afirmaba que había recibido llamadas telefónicas amenazantes en donde le decían que tuviera cuidado con lo que decía. Efraín denunciaba al gobierno diciendo que había corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia. Una mañana del 27 de enero del 2021, Efraín se encontraba en su rutina diaria. Salió del gimnasio y en el trayecto fue emboscado por una camioneta. De la camioneta salieron varios hombres que le quitaron la vida. Pocas horas después encontraron la camioneta incinerada y el objeto con el que le habían quitado la vida a Efraín, que llevó a las autoridades a dar con un grupo delictivo. Aunque hubieron personas que fueron llevadas a prisión después, nunca se supo quién fue el autor intelectual. Nunca se supo la relación que hubo con las denuncias de corrupción que Efraín hizo antes de su deceso. Güiria es un pueblo costero en el estado Sucre. Debido a la crisis económica, esta ruta se convirtió en una vía de escape masiva para migrantes venezolanos que huyen en botes pesqueros. El misterio comenzó el 23 de abril de 2019. El bote pesquero Jonaili José zarpó de Güiria con destino a Trinidad. A bordo iban aproximadamente 35 personas, en su mayoría mujeres jóvenes e infantes. El bote desapareció y 9 días después se encontraron solo a 9 supervivientes. Uno de ellos era el capitán del barco, el cual alegó que una gran ola los había volcado, afirmación que no convenció a las familias afectadas. 2 semanas después volvió a suceder lo mismo con un barco llamado Ana María. En esta ocasión eran 33 tripulantes y no se pudo rescatar a nadie. No se encontraron maderas del barco ni chalecos salvavidas, absolutamente nada. En total, entre los 2 barcos fueron 60 desaparecidos, una completa salvajada. La hipótesis más aceptada es que los barcos fueron secuestrados por gente que se dedican a la venta de humanos. Existen reportes no confirmados de personas que supuestamente han visto a muchas de estas personas desaparecidas en redes de prostitución forzadas en las islas del Caribe, alimentando la teoría de que están vivas pero están esclavizadas. Pero el Estado no ha podido rescatarlas ni probar su paradero.
Celso Daniel, de 50 años, era el alcalde de Santo André y una persona importante en la política brasileña. La noche del 18 de enero de 2002, Celso Daniel cenaba en una churrasquería en Sao Paulo. Una churrasquería, conocida también como Carnes a la Espada, es un restaurante tradicional de Brasil, donde suelen servir platos de carne asada o a la parrilla. Al salir del restaurante, el vehículo de Celso fue interceptado y se llevaron solo a Celso, dejando a sus acompañantes intactos. Tan solo 2 días después, el cuerpo de Celso fue encontrado sin vida, mostrando claras señas de ensañamiento antes de que le quitaran la vida. Lo que convierte este caso en un misterio oscuro no es solo lo de Celso, sino que tras el crimen, 7 personas involucradas directa o indirectamente fallecieron en circunstancias extrañas. Desde el secuestrador, el investigador e incluso el mesero que le sirvió la última comida a Celso. Y cuando le quitaron la vida al mesero, también le quitaron la vida a la única persona que lo había visto y que podía ser el único testigo. También le quitaron la vida al forense que examinó el cuerpo de Celso y al funerario. Es posiblemente una de las conspiraciones más locas que me ha tocado leer respecto a la política. Y como se imaginarán, a día de hoy no existe ningún responsable tras las rejas. El 4 de abril del 2011, Ciro Castillo, de 26 años, y su pareja Rosario Ponce, de 24, viajaron al Cañón del Colca en Arequipa para recorrerlo en una bella caminata. Se desviaron de la ruta turística habitual y se adentraron en una zona de alta montaña muy peligrosa, y poco tiempo después se perdió toda comunicación con ellos. 9 días después encontraron a Rosario en un mal estado, con claros indicios de deshidratación y con las retinas dañadas por el sol. Dijo que Ciro la había dejado ahí con el objetivo de conseguir ayuda, pero que jamás había regresado. Durante 6 meses se buscó incansablemente a Ciro, encontrando varias de sus pertenencias dispersas por varias partes de la zona, haciendo que su familia dudara de la versión dada por Rosario y haciéndoles pensar que Ciro estaba huyendo de algo. La búsqueda fue tan grande que incluso un equipo de rescatistas mexicanos fueron a ayudar. El 16 de octubre de ese mismo año finalmente encontraron el cuerpo sin vida de Ciro, momificado por el frío extremo de la zona. Rosario fue llevada a juicio, pero se concluyó que había sido un accidente. A pesar de eso, se sigue considerando un misterio sin resolver. Número 1. ¿Por qué Ciro dejaría a su novia en un mal estado para ir a recorrer una zona que no conocía y sin el equipo necesario? Y número 2. ¿Por qué se encontraron varias de sus pertenencias dispersas por muchos lados? En el video anterior, mucha audiencia boliviana se enojó porque no incluía a Bolivia en un video de asesinos seriales. Discúlpenme. En compensación a eso, les contaré la historia de Carlos Colodro. En abril del 2023 estalló uno de los escándalos financieros más grandes de Bolivia, la intervención del Banco Fácil. Se investigaban delitos financieros masivos, incluyendo créditos millonarios otorgados a personas insolventes, incapaces de hacer frente al pago de sus deudas u obligaciones económicas con los bienes o ingresos de los que disponían. El gobierno designó a Carlos Alberto Colodro López, de 64 años, como el interventor, el hombre encargado de auditar las cuentas, descubrir a dónde fue el dinero y, lo más peligroso, revelar los nombres de los empresarios y políticos involucrados. La noche del sábado 27 de mayo del 2023, poquito menos de un mes después de asumir el cargo, Carlos Colodro se encontraba en su oficina en un piso 15 en la Torre Ambassador. Alrededor de las 8:30 de la noche, su cuerpo impactó contra el asfalto. Cayó a una altura de más de 50 metros, perdiendo la vida de forma inmediata. Dejó una carta hablando sobre su estrés extremo y sobre su depresión. La versión de las autoridades fue que Carlos se quitó la vida, pero hubieron ahí algunas irregularidades. En primera, al cuerpo de Carlos le faltaba un ojo y un testículo. Algunos forenses aseguraron de que el cuerpo tenía algunos hematomas, lo que indicaría que recibió golpes antes de caer al vacío. Y la familia dijo que la carta que había dejado de despedida no tenía la letra de Carlos, tenía una caligrafía completamente diferente. Parecía que había sido escrita por otra persona. Lo que más levanta las sospechas y las conspiraciones es que todo esto sucedió un día antes de que Carlos entregara su informe final, algo que hubiera perjudicado bastante al Banco Fácil.
Este misterio sin resolver de Paraguay comienza la mañana del miércoles 15 de abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia. Juliette, conocida cariñosamente como Yuyu, una infante de una edad de 7 con microcefalia y una edad mental de aproximadamente de 2 años, desapareció en un lugar llamado Isla Alta. Su madre y su padrastro coincidieron en su versión. La última vez que se le vio a Yuyu estaba en el patio jugando con 2 cabras. Rápidamente se empezó a sospechar de este par, ya que tardaron 24 horas en reportar la desaparición de Yuyu. Ambos fueron detenidos, pero mantenían su versión. Se desplegó un operativo inmenso de búsqueda, pero no encontraron absolutamente nada. La madre y el padrastro fueron liberados ya que no había pruebas para incriminarlos. 5 años después, la desaparición de Yuyu sigue siendo un misterio. Nunca se encontró a un responsable ni un cuerpo. Nunca se supo si fue entregada a otras personas, aunque se buscaron registros para ver si la habían sacado del país. El caso sigue abierto, pero básicamente está congelado. Una noche del 23 de enero del 2015 en Montevideo, Ignacio Susaeta, un estudiante de 23 años de ingeniería, salió de su casa en el barrio Punta Gorda alrededor de las 8 de la noche. Iba a la casa de su novia ya que la quería recoger para ir a festejar a su papá y poderlo festejar juntos. Pero aquí la mala noticia es que Ignacio nunca llegó a la casa de su novia. Literalmente desapareció. 2 días después, la camioneta en la que Ignacio iba fue encontrada. Estaba cerrada con llave, no había indicios de que hubiera sido un asalto ya que todo el dinero de Ignacio se encontraba adentro y no había ningún rastro de violencia, no había sangre, no había vidrios rotos ni nada de eso. Por la ubicación en donde se encontró la camioneta se pensó que Ignacio se había quitado la vida sumergiéndose en el mar, pero tras una búsqueda exhaustiva no pudieron dar con ningún cuerpo. Un testigo afirma que vio a Ignacio en su camioneta escribiendo mensajes de texto en su celular, pero no pudo corroborarse. Otras versiones han dicho que han visto a personas muy parecidas a Ignacio en otros países, pero de nueva cuenta es algo que no se pudo comprobar. Ignacio simplemente se esfumó y a día de hoy su paradero sigue siendo desconocido. Este es posiblemente el caso más reciente de todo este video. Si buscan información en Google Noticias van a encontrar un montón de posts recientes de hace un día o de hace 3 días. Por lo que si en los próximos días sucede algo relacionado a este caso, me gustaría que volvieran a este video y lo comentaran. Todo ocurrió durante el Día de las Madres. Oficialmente es el 10 de mayo, pero en Chile creo que se suele celebrar el domingo de esa semana. El domingo 12 de mayo de 2024, María Ercira Contreras Mella, una adulta mayor de 85 años, celebraba con su familia en un restaurante en la comuna de Limache. Alrededor de las 3 de la tarde, María Ercira se levantó de la mesa para ir al baño. Una cámara de seguridad la captó caminando hacia el estacionamiento en un momento de confusión, pero nunca regresó. Se inició el respectivo operativo de búsqueda, pero no encontraron ni un rastro de María. Recuerden que se trata de una mujer de 85 años. El caso ha seguido abierto durante más de un año, y la teoría principal es que en un momento de confusión se cayó a un canal que estaba por ahí cerca del restaurante y la corriente la arrastró, pero tampoco se descarta la posibilidad de que alguien pudiera llevársela. En agosto del 2025 la investigación dio un giro turbio, y es que unos recolectores de basura que trabajaban por ahí en la zona encontraron joyas cerca de una bolsa de basura que pesaba mucho según ellos, un día después de la desaparición de María. Una información clave, pero que callaron más de un año. Hasta este momento no se han encontrado más cosas, pero el caso sigue muy vigente. Por lo que repito, que no les sorprenda que en los próximos días o semanas sepamos algo más de este caso. El hecho ocurrió en la ciudad de Rufino. La mañana del 20 de mayo del 2000, Natalia, una infante de 15 años que padecía un leve retraso madurativo, fue encontrada sin vida en su cama. Sus padres declararon haberla encontrado con una bolsa de nylon en la cabeza y las manos atadas con un pañuelo de seda. Las autoridades buscaron en la casa, pero no encontraron rastro de puertas con cerraduras forzadas. Todo se complicó cuando las autoridades confirmaron que le habían quitado la vida a Natalia, obstruyendo su respiración poniendo manos en su cuello. Según los forenses, uno de los huesos del cuello estaba roto. Los padres fueron declarados culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua
2 años después del suceso. 4 años después se volvió a abrir el caso y se encontraron ahí algunas irregularidades que complicaron más la situación. En primera, el hueso del cuello no estaba roto como anteriormente se había dicho. En segunda, se encontró una gran dosis de Uxen-retard en el cuerpo de Natalia. El Uxen-retard es un antidepresivo que Natalia tenía contraindicado. Se llegó a la conclusión de que Natalia había fallecido por una sobredosis de ese medicamento. En el 2009 los padres fueron absueltos y fueron liberados. La madre 3 años después se quitó la vida y dejó una carta reiterando su inocencia y diciendo que esperaba encontrarse con su hija. El padre escribió un libro sobre el caso. Aunque oficialmente el caso tiene un cierre, aún se considera un misterio sin resolver, ya que existe un factor importante. Natalia tenía las manos atadas. Entonces, para muchas personas, era imposible que alguien de su edad lograra quitarse la vida con medicamentos. Eso es todo por este video. Recuerden dejar su like para más videos así. Que tengan un pésimo día y nos vemos en una próxima.